Estimados televidentes, muy buenos días, sean todas y todos bienvenidos al programa de esta mañana, de día miércoles 27 de septiembre del año 2017. Más adelante nos va a acompañar el presidente del Consejo Superior de la Empresa Privada COSEP, don José Adán Aguerri, con quien haremos un repaso al desempeño de la economía nacional, además de, vamos a hablar de otros aspectos económicos, políticos y sociales de Nicaragua. Antes, un rápido repaso a las noticias más importantes de las últimas horas. Hay un histórico impulso a la vivienda de interés social anunciado ayer por las autoridades del gobierno a través del Banco Central de Nicaragua y de la Cámara de Urbanizadores junto con el COSEP. Se va a elevar el techo de las viviendas de interés social hasta $40,000 para los que quieran adquirir una vivienda, con el interés más bajo en la historia del país para comprar una casa, 7.13% anual, y un subsidio de más de $2,000 que va a mantener el Estado. Esto se anunció el día de ayer y de eso hablaremos más adelante con el presidente del COSEP, don José Adán Aguerri, además de el avance hacia las reformas estructurales para facilitar o promover o agilizar la facilitación comercial en el país. Alemania anunció que está satisfecha con el proyecto de ejecución de saneamiento del lago de... Don José Adán Aguerri, presidente del COSEP, bienvenido al programa. Buenos días, Adolfo. Lo veo muy contento hoy y entusiasmado. ¿Buenas noticias tiene? Pues estamos conociendo, todavía apenas analizando la salida del nuevo informe de competitividad global, donde Nicaragua aparece en el lugar 93. Obviamente seguimos pues alto en la lista, digamos, tenemos mucho todavía por hacer, pero si esto es así, eso es lo que estamos revisando, pues no significa que estamos mejorando en este índice de competitividad de 10 lugares. Es el índice de competitividad global del Foro Económico Mundial. Del Foro Económico Mundial, donde se miden 12 pilares y donde efectivamente pues hay una mejora. En el caso de Nicaragua, en estos 12 pilares, pues aquí se miden diferentes aspectos, desde las instituciones, pasando por la estabilidad macroeconómica, la infraestructura del país, el tema de la salud, la innovación, que es donde tenemos siempre mucho Mejoramos en los índices de competitividad entonces y facilitación de comercio. El tema de la burocracia estatal sigue siendo el principal tema que plantea el índice por parte de las empresas en el análisis, donde esperamos que esto siga mejorando, porque este año, en lo que ya sería el índice del año que viene, han habido una serie de esfuerzos que hemos hecho en el sector privado, en las mesas con el gobierno sentado, llevándoles cuáles son los problemas, cuáles son esos obstáculos y tratando de avanzar en esa dirección. En este sentido, Nicaragua, siendo la economía más pequeña de la región, aparecemos encima de Honduras y El Salvador en competitividad. En el caso de Honduras aparece en el lugar 96 y en el caso de El Salvador es la economía menos competitiva de Centroamérica, en el lugar 109. Estamos hablando de que ya hay pues una diferencia de 16 lugares con El Salvador. Ese podría ser resultado, ese buen ranking, ese buen indicador en el que sale Nicaragua. ¿Pasamos de qué posición en el ranking? Si mi memoria no me falla, es lo que vamos a trabajar para la conferencia de prensa de hoy, pasamos del 103 al 93. Del 100, o sea, avanzamos 10 puntos. Avanzamos 10 puntos, pero eso es parte de lo que estamos, acabo de avisarle a mi equipo económico para que revisemos bien y podamos presentar un análisis de estos números en el Consejo Directivo de la mañana y luego en la conferencia de prensa. Pero podría decirse que ese es resultado del trabajo que el sector privado ha venido realizando en el país en los últimos 12 meses. Es parte del trabajo que el sector privado ha venido realizando a lo largo de los últimos años. Nosotros tuvimos la oportunidad de hacerle una presentación a los directores del Banco Mundial que estuvieron en Nicaragua recientemente
donde les pudimos presentar cuáles son los resultados económicos que ha tenido el país, cuáles son los resultados que están vinculados directamente al esfuerzo que hemos hecho desde el sector privado, porque hay esfuerzos que nos corresponden, hay esfuerzos que no nos corresponden, y en ese sentido, obviamente, lo que tenemos nosotros que entender es cuál es esa realidad que ha sucedido en el país. Por ejemplo, nosotros le presentamos a ellos 2, 3 indicadores que sentimos que son muy importantes y que de alguna manera reflejan también este resultado que estoy hablando del índice de competitividad global. Cuando nosotros vemos en los últimos 20 años lo que ha sucedido, por ejemplo, en la atracción de inversiones en el país, y lo vemos cada 5 años, es decir, si agarramos 1997, 2001, 2002, 2006, 2007, 2011, 2012, 2016, nos encontramos que el promedio de inversión extranjera que llegaba al país en esos primeros 5 años, del 97 al 2001, fueron 217 millones de dólares. Los siguientes 5 años fueron 237 millones de dólares, es decir, subimos el promedio 20 millones en 5 años en relación a los 5 años anteriores. Cuando ya vamos al esfuerzo que se planteó y empieza a desarrollarse la agenda COSEP y empieza a trabajar el sector privado haciendo propuestas, ya el sector privado organizado haciendo propuestas y trabajando en el clima de negocios, trabajando los temas de la infraestructura, el tema legal en la asamblea, nosotros vemos que el promedio de inversión extranjera sube a 584 millones. Pasamos de 237 a 584, estaba hablando de 350 millones, prácticamente más. Y luego en los últimos 5 años hemos sido capaces de llevar el promedio a 1.357, es decir, subimos 1.000 millones en los últimos 5 años el promedio. Y si nos vamos a los comparar pues contra los 5 años del 97 al 2001, estamos hablando prácticamente casi de 7 veces más la inversión extranjera que está llegando al país. Eso es trabajo del sector privado. Luego, cuando vemos las exportaciones... Los funcionarios del Banco Mundial, ¿cómo vieron esos niveles de crecimiento exponencial de las inversiones extranjeras directas en Nicaragua? Eso lo ves en el resultado que ellos plantean al concluir la misión, donde el esfuerzo que se estaba planteando era que el Banco Mundial asignara más recursos al país para los próximos años. Ya el país tenía asignado una cantidad, pero esta visita lo que estaba buscando era que pudiéramos tener un empujón mayor, que pudieran ellos tomar la decisión de que países como el nuestro, que necesitan de que le demos sostenibilidad y mayor crecimiento, entonces nos dieran más recursos. Esa es una de las avenidas. Cuando uno habla de cómo crecer más, una de las avenidas es tener que recurrir siempre a la cooperación en países como el nuestro. No puedes dejar de recurrir a la cooperación porque no tenemos el presupuesto país para poder atender todas las necesidades que, por ejemplo, el sector privado le plantea al Estado. Entonces, el que nos digan que sí se está tomando la decisión de incluir más recursos, significa que ellos están viendo que vamos por buen camino. Y en ese sentido, las áreas que se están trabajando son áreas que están dirigidas a fortalecer el sector privado, porque hablamos de las 5 áreas que estos ingresos adicionales van a tener y están vinculadas a lo que nosotros estamos planteando en Agenda COSEP 2020, que es lo mismo. Estamos hablando de infraestructura que necesitamos, que estamos hablando de educación, que es uno de los temas de mayor desafío hacia el futuro que tiene el país. Estamos hablando de productividad, que es un tema para nosotros muy importante. Estamos hablando de lo que tiene que ver ya con el tema de cómo enfrentar los desafíos que produce la vulnerabilidad del cambio climático. Son áreas que estamos compartiendo con ellos. Nosotros tenemos el tema de innovación dentro de esa lógica y, por supuesto, el principal tema que las empresas han puesto como el mayor obstáculo que tienen, que es en este caso la facilitación, léase,
la tramitación, la burocracia, el que le respondamos a las empresas en ese sentido, y que esto a su vez significa más transparencia, porque si vos logras ir haciendo acuerdos que te fortalecen la institucionalidad en la atención, entonces eso se traduce en que vos no tengas que estar recurriendo a tener que dar plata para que te den respuesta. Entonces, en ese sentido, y lo mismo hicimos con el tema de las exportaciones, donde es más marcado todavía. A eso iba porque se ha estado hablando mucho en los últimos días también de las exportaciones de Nicaragua, en que hay una franca recuperación, pero habló con el Banco Mundial o hicieron el análisis del comportamiento de las exportaciones desde el 97, es decir, en los últimos 20 años. Se les hizo también esa presentación y ahí ves que en los 4 quinquenios tuvimos incrementos de 799, pasamos a 1.386, a 3.090 y a 4.915. Es decir, de nuevo pasamos de 799 hace 20 años a 4.915 en el año prácticamente, pues en este último año. Entonces, pero estamos hablando de promedios quinquenales, entonces eso significa que de nuevo estás subiendo prácticamente casi 6 veces las exportaciones en el país, y eso al final se traduce en que Nicaragua, en el de quinquenio 97-2001, nosotros éramos el 4º país en promedio de mayor crecimiento en la región centroamericana. Es decir, solo le ganábamos a uno. Luego en el siguiente quinquenio solo le ganábamos, estamos hablando, ahí sí hicimos la comparación en los últimos 3 quinquenios nada más. Entonces en el 2001-2006 éramos 4º, en el 2007-2011 éramos 3º, y luego en el último quinquenio Nicaragua es el número 1, con un crecimiento de 5.16 en promedio, viniendo de 3.34, 3.18 y 5.16. Entonces ya somos primero, y eso de alguna manera se refleja en esa otra realidad, que es lo que se está viendo aquí, que aunque somos todavía el más pequeño, vamos recuperando parte del pastel centroamericano, que es con quienes nosotros competimos, y que de alguna manera lo ves, y es otro de los elementos que le presentábamos a los directores del Banco Mundial, que en el año 1990, por ejemplo, Nicaragua no tenía ninguna participación en Centroamérica atrayendo inversión, teníamos 0. En parte del pastel era 0. Luego, cuando vamos en los números, en el 2003 teníamos el 6% del pastel. En el 2008 teníamos 9%, y ahora en el 2015, que fue la última que nosotros logramos obtener, entonces llegamos a tener el 18% de las inversiones de Centroamérica. De las inversiones que están llegando a la región, de inversión extranjera que está llegando a la región. Entonces, del 2005 al 2016, prácticamente en 2015 hemos aumentado en alrededor de más de 11 puntos la inversión, y si nos vamos contra el año anterior llegamos a tener hasta 20. Entonces estamos logrando espacios que antes no teníamos, y lo mismo se está dando en exportaciones. Estamos hoy con un pastel en Centroamérica que representa el 13-14%, cuando hace 20 años estábamos en último lugar representando quizás el 3%. Con los directivos del Banco Mundial que se reunieron en Nicaragua y que al finalizar la evaluación anunciaron de que estaban satisfechos del nivel de ejecución de cartera de Nicaragua, al grado que se va a firmar un nuevo convenio de cooperación y financiamiento hasta por $500 millones para los próximos 3 años. ¿Vieron riesgos en el panorama? ¿Cuáles son los desafíos que ellos ven para Nicaragua y que conversaron con el sector privado? Los desafíos casualmente están vinculados a las áreas que se está queriendo dirigir recursos. Ellos saben que tenemos un problema de educación, que es un problema muy grande, y eso lo reflejan todos los indicadores. Tenemos
problemas de educación desde el niño cuando entra al colegio y lo que significa cumplir con los indicadores de objetivos de desarrollo sostenible que se plantearon todas las naciones en Naciones Unidas, que es el caso, por ejemplo, de ir aumentando el nivel de escolaridad de los niños nicaragüenses, que logremos llevarlos hasta 5º grado. Evitar la deserción escolar. Evitar la deserción escolar. Hasta el tema que nosotros planteábamos, ese es un desafío enorme, pero este es el otro desafío enorme. ¿Qué pasa con los jóvenes que ya tienen edad de trabajar, que ya están trabajando y que no terminaron la primaria, no terminaron la secundaria? Hablábamos de que el 51% de los trabajadores en las empresas de Nicaragua, en la encuesta de empresas sostenibles que hicimos nosotros, no terminaron primaria. Ni siquiera algunos pudieron estudiar nada. Entonces, si tenés un número tan grande de trabajadores que no terminaron, que no fueron a la escuela en ningún momento o no terminaron primaria, ese es un desafío enorme, porque eso ya son personas que están trabajando. Entonces, si vos querés cambiar hacia futuro, ¿qué tipo de matriz exportadora que tenemos en Nicaragua, y si la queremos realmente cambiar y si queremos avanzar tecnológicamente con una situación como esta, donde el 51% de los colaboradores no terminó primaria, ya no se hable de secundaria, primaria? Entonces, obviamente, tenés que hacer esfuerzos de capacitación muy grandes en este otro sector de la población. Entonces, tenés los dos retos: la deserción, que tiene que reducirse en los jóvenes que tenemos hoy. En Nicaragua es un país que en este momento, entre 0 y 18 años, tiene más población que entre 19 y 36 años. Entonces, ahí hay un desafío enorme, pero tenés que, al final, estos dos grupos representan los dos grupos más grandes de la población de Nicaragua. Entonces, tenés que atender los dos grupos, y por eso para nosotros el tema de la educación no es solo la deserción, es el tema de cómo reforzamos la capacitación sobre los que ya están trabajando o sobre los que quieren trabajar y que están en edad de trabajo. Entonces, este es parte del debate que tenemos con ellos, con los europeos, con el BID, con toda la cooperación, porque para nosotros es muy importante que atendemos. ¿Atendemos el mañana sin atender el hoy, o atendemos el mañana sin dejar de atender el hoy? ¿Y con las autoridades del gobierno han tratado esos temas? ¿Están conscientes de que ese sería uno de los principales, si no es el principal desafío de Nicaragua para los próximos años? Con las autoridades, hoy tenemos un esfuerzo. Nosotros en el año 2016, en el Día del Empresario, hablábamos de los 3 diálogos y planteamos la necesidad de tener un diálogo no solo en lo económico, sino también en lo educativo y en lo político. En el año 2017 hemos empezado a tener diálogos en el tema educativo. Esto es por primera vez que estamos desarrollando un esfuerzo donde están sentadas nuestras empresas que están trabajando el tema de educación en sus comunidades donde están presentes, y que ha permitido establecer una serie de mesas de trabajo, que de hecho en el mes de octubre vamos a tener un primer congreso de educación, en donde estamos llevando estos planteamientos, y de manera muy particular estamos llevando el tema de INATEC, cómo realmente este recurso que nosotros como empresas le damos a INATEC se utilice de una forma que beneficie a las personas que están accesando este tipo de capacitaciones. ¿Cuáles son esos niveles que necesitamos tener? ¿Qué tipo de cursos necesitamos tener? De hecho, nosotros dentro de la Agenda COSEP 2020 ya logramos en este momento 2 apoyos de parte de la USAID para poder primero hacer un levantamiento a nivel nacional de qué es lo que se ofrece en materia de capacitación para nuestros trabajadores, qué es lo que hay público y privado en todos los centros de capacitación del país. Donde hay centro de capacitación,
en Managua, en qué otros departamentos, qué tipo de cursos ofrecen esos centros, los privados que ofrecen, los públicos que ofrecen. Eso te va a permitir saber si eso que están ofreciendo es lo que nosotros estamos demandando. Y el segundo esfuerzo que nos estamos planteando con apoyo de la USAID es que estamos iniciando un levantamiento. No lo podemos hacer con todos los sectores, es imposible. Escogimos alrededor de 4 o 5 sectores para determinar qué tipo de capacidades necesitamos tener. Entonces, ahí se va a determinar en el sector, por decir algo, de palma africana, necesitamos que los trabajadores tengan este tipo de perfil. Entonces, eso se le va a trasladar a las universidades y a los centros de capacitación para que empecemos a acercar lo que nosotros demandamos de lo que ellos están ofreciendo. Si nos encontramos que todos los centros de capacitación te ofrecen lo mismo y no salimos de eso, y tal vez estamos necesitando más soldadores, estamos necesitando más técnicos en reparación, etcétera. Ese tipo de esfuerzo lo tenemos que hacer, pero lo tenemos que hacer de una manera analítica, sustentada, para poder entonces avanzar hacia lo que es ese equilibrio que estamos buscando entre oferta y demanda. Vamos a hacer una pausa y al regresar queremos preguntarle al presidente del COSEP rápidamente sobre el crecimiento económico que reportan las autoridades del Banco Central, las proyecciones de crecimiento de este año, el nuevo impulso que se le va a dar al sector inmobiliario con la reforma a la ley de vivienda, y también hablaremos de la presencia de la OEA y las próximas elecciones municipales. Ya regresamos, no se vaya. El cuarto poder. Estimados televidentes, gracias por continuar en nuestra sintonía. Les recuerdo el número de WhatsApp para los que quieran comunicarse con nosotros esta mañana. Y les recuerdo también que estamos transmitiendo en vivo para las redes sociales a través de Facebook Live. Tengo varios mensajes antes de entrar con don José Ángel Aguirre, el presidente del COSEP. Dice, es excelente que aborden el tema de educación, ya que se malgaste el presupuesto en una educación mediocre. Otro mensaje, interesante programa, deseo saber dónde puedo encontrar la encuesta que hizo a las empresas, me refiero a la encuesta del sector privado para saber el nivel de escolaridad. Me imagino que es la encuesta de empresas que hizo COSEP. Sí. Otro mensaje dice... ¿No hay más? Ok. Don José, además de las preguntas y felicitación de los televidentes por el programa, en estos días el presidente del Banco Central de Nicaragua, Ovidio Reyes, mencionaba que posiblemente Nicaragua pueda llegar a crecer este año entre el 4.7% y el 5.2%. Sector privado que tiene mucha información de indicadores de cómo se está moviendo la economía y las diferentes áreas. ¿Coincide usted? ¿Cuáles son las proyecciones que posiblemente Nicaragua pueda llegar a cerrar el año? Bueno, nosotros nos hemos planteado desde hace ya algunos años que Nicaragua, y lo hemos dicho muchas veces y aquí mismo, que nosotros tenemos que tener como un ancla un crecimiento de 4% al año, que ese tiene que ser un punto de partida, un piso para el crecimiento que se tiene que buscar año con año en el país. Yo te mencionaba que en el quinquenio anterior nosotros tuvimos un crecimiento promedio de 3.18 y en los últimos 5 años el crecimiento subió a 5.16, o sea, se logró prácticamente un crecimiento de 2 puntos. O sea, es un esfuerzo que toma mucho tiempo, no es tan sencillo crecer de un año a otro 5 puntos. De hecho, estos son temas que se abordan y se abordan mucho en los temas de discusión, pero aterrizarlos, operativizarlos, ser efectivos en hacerlo, pues requiere de una serie de procesos, inclusive de una serie de decisiones que algunas de estas no son ni siquiera parte de algo que vos podás controlar. Y en ese aspecto creo que vamos en una dirección importante de que hablemos
de que en los últimos 5 años tengamos este nivel de promedio, y si llegáramos a tener 5% este año, que se han conjugado una serie de esfuerzos que normalmente no se dan los 3 sectores al mismo tiempo de forma positiva. Me refiero a que este año las exportaciones están mejor que el año pasado. Este año el sector construcción está repuntando en relación al año pasado, y la inversión extranjera que sigue jugando su papel. Entonces, al conjugarse estos 3 elementos, estamos con una expectativa de llegar a 5%, que sería el crecimiento, si eso se logra, mayor de los últimos 5 años. Es decir, nosotros tuvimos en los 4 años recientes, el crecimiento del país ha sido entre 4.8 y 4.9. Este sería 5, que estaría prácticamente pues asegurando que mantengamos ese nivel de crecimiento arriba del 5% en promedio. El esfuerzo que nosotros nos estamos planteando con la Agenda COSEP 2020, UPANIC está trabajando en una serie de productos. Me mencionaba el presidente de UPANIC, Mike Healy, que hay alrededor de 8 productos que son los que se están queriendo determinar para impulsar, que están vinculados, una parte de estos, a la agroindustria. Por el lado de APEN, con FUNIDES, estamos también trabajando, y este viernes vamos a tener la primera reunión de lo que es este comité de prospección de la propuesta que se hizo en Expo APEN con FUNIDES, donde hay una lista de 115 productos donde Nicaragua podría impulsar para diversificar su matriz exportadora. Entonces vamos a empezar ya este viernes este esfuerzo con tanto APEN, FUNIDES, UPANIC, grupos empresariales que van a impulsar con recursos que podamos trabajar en el desarrollo de este esfuerzo para empujar cuáles son aquellos productos que Nicaragua tiene ese potencial. Vemos recientemente, y esto también es parte importante, que ya tenés una inversión como la que se dio por parte del Grupo del Granjero, donde ya vamos a saltar cualitativamente, le estamos dando un valor agregado a lo que es la producción del huevo, y se está yendo en el camino de la agroindustria, y vamos en el año 2018 a exportar lo que es el tema de huevo líquido, que eso nunca se había hecho en Nicaragua. Estamos viendo el esfuerzo que ha hecho un grupo donde está participando Invercasa, que es el tema del almidón de yuca. Hoy estamos dándole un valor agregado a la yuca. Esto ha permitido un encadenamiento que nació con la cuenta Reto del Milenio en los años 2005, 2006, si no me equivoco, y luego estos productores hoy que se están encadenando a entregar este producto a un proceso que le está dando un valor agregado a la yuca. Entonces esto es una situación donde se benefician todos, porque le ha subido el valor al precio de la yuca que estos productores están obteniendo al convertirse en proveedores fijos de una planta que está trasladando y transformando la yuca en almidón de yuca, y que tiene en los mercados entonces un potencial mayor y que tiene un mejor precio. Entonces eso lo estamos viendo. En el caso de UPANIC también se está trabajando el tema de darle valor agregado ya a los plátanos, no seguir exportando el plátano, sino que aquí logremos ya procesarlo, convertirlo ya en los platanitos empacados. Exactamente, hay una inversión que se está iniciando de aguacates en el área de Carazo, que va en esa misma dirección. Entonces, lo que estamos viendo es que finalmente ya están dándose este tipo de decisiones, y es parte de lo que nosotros señalábamos cuando inaugurábamos el edificio de Cacao la semana pasada. Decíamos, hace 10 años, nosotros lo que inaugurábamos era ferias en el país, ferias
que hacían nuestras propias cámaras para promover la venta de productos, que es lo que nosotros podíamos vender y a ver si lográbamos empezar a colocar nuestros productos en los mercados. Posteriormente, con el esfuerzo que empezamos a hacer de atraer inversión, que lo mencioné en las cifras que dimos, pues empezamos a inaugurar ya proyectos con inversión extranjera. Hoy, afortunadamente, ya no solo inauguramos ferias y proyectos de inversión extranjera, sino que estamos inaugurando proyectos de inversión nacional. Estos esfuerzos que estoy mencionándote son inversión nacional. Y la inversión nacional está empezando también a tomar estas decisiones y a invertir de manera decidida en la economía del país. Entonces, esto es lo que te tiene que ir dando, esa sostenibilidad acompañada de lo que tiene que ser el esfuerzo de la cooperación dando resultados en esas áreas que necesitamos más recursos, acompañado de lo que tiene que ser las respuestas del gobierno en los temas de facilitación, de institucionalidad, que también es un elemento importante porque hemos dicho siempre que si no hay estabilidad política, también esta situación de estabilidad económica se pone en riesgo. Entonces, todo esto es una conjugación de factores. Tengo dos preguntas de dos televidentes. Uno dice, buenos días. En el programa la semana pasada le hice la pregunta al señor Zamora, César, pero no fue claro en su respuesta. ¿Por qué dos importadores de mercadería más importantes del país, los dueños del Oriental, General e Importaciones Payita, están trayendo mercadería por barco si este proceso es más lento y está causando inconformidad en algunos comerciantes del Oriental? Él la semana pasada preguntaba por qué ya no lo traen por avión la mercadería, sino por barco, si es que se están ahorrando recursos económicos. Y otro televidente pregunta qué resultados hay de la reciente visita del señor Pelas y los hermanos Lacayo a Washington. ¿Con quién se reunieron? No sabía yo que ellos andaban en Washington. ¿Estuvieron? ¿Tiene usted algún conocimiento de eso? Bien, en relación a la primera pregunta, no tengo idea de si pues estas empresas que no las conozco lo están haciendo, pasaron de traer de avión a barco. Obviamente, nosotros lo que estamos trabajando, y estos son realidades del mercado. Ayer, por ejemplo, teníamos la Comisión de Aeropuertos y ahí lo que vemos es cuáles son las cifras que a través del aeropuerto salen de exportaciones e importaciones al año y cómo mejoramos los procesos para que esto se agilice. Por ejemplo, ¿qué pasa vos cuando mucho de lo que sale de exportaciones a través del aeropuerto son los productos frescos, son los productos que tienen que realmente colocarse rápidamente en el mercado donde se consumen, si no se deterioran porque son perecederos, entonces hay que trabajar. Y lo que veíamos es que ahí en el caso nuestro tenemos pues una infraestructura, tenemos escáneres que no responden hoy a las nuevas formas que nosotros estamos exportando, y entonces se está planteando la necesidad ya de tener escáneres más grandes, porque hoy, para tener la certeza de que se cumple con los indicadores de seguridad, llega la carga y la tenés que desarmar y sacar caja por caja y pasar caja por ese escáner, en vez de pasar todo el pallet completo sin tener que desarmarlo y después volver a rearmarlo. Ese tipo de cosas son las que estamos planteando, las que estamos buscando, ese nivel de eficiencia. Cuando vos hablas de costos, efectivamente es más barato, pero es más lento que venga la carga por mar que por aire, por supuesto, o inclusive yo no te diría, tengo mis dudas, creo que también por los procesos de desaduanaje toma también más tiempo que traerlas por tierra. Entonces, parte de lo que estamos trabajando y de los cambios que se están haciendo, le habíamos mostrado al gobierno a inicios de año que era más rápido mandar carga a un puerto en Centroamérica y traerla de ese puerto hacia el almacén fiscal en Managua, que llevarla a Corinto y traerla al almacén fiscal en Managua. Entonces, esos son los trabajos que estamos haciendo, que le tenemos que dar congruencia a esta realidad. Así es que en eso
estamos avanzando lentamente. Por eso hemos planteado la necesidad de que se deben de concesionar los puertos. En el caso nuestro, o si no los concesionan, le tienen que meter recursos a lo inmediato, porque son procesos de inversión que toman mucho tiempo para que tengas listos los equipos aquí y los procesos. Y en el caso del viaje de Carlos y de Carlos Pelas y de Carlos Reinaldo Lacayo, pues efectivamente ellos estuvieron en Miami y en Washington, pero desconozco cuál es la agenda de ellos. Que si era una agenda política. Desconozco si andaban en viaje. En un minuto, la misión de la OEA viene en los próximos días. Ya lo anunció ayer la OEA en un comunicado, y ya Wilfredo Penco es el jefe de la misión de observación. ¿Qué opinión tiene el sector privado? La importancia de establecer un precedente, que es nuevamente la OEA participando en un proceso electoral, y ese precedente lo que va es a establecer entonces pues creo yo, un estándar para lo que debe ser la elección y el fortalecimiento de la institucionalidad electoral en el año 2021, con la presencia nuevamente de la Organización de Estados Americanos y ojalá que de otras diferentes misiones de observación, y luego lo que esto significa de cara a lo que es la firma que se dio entre el Estado de Nicaragua y la OEA alrededor del memorándum de entendimiento. Creo que esto es importante desde esa perspectiva de que esto va a asegurar que se mantenga ese compromiso y que se cumpla lo establecido para los próximos 3 años. Don José Aguirre, presidente del COSEP, muchas gracias por habernos acompañado. Nos vamos, estimados televidentes. Recuerden que en la prudencia está la clave para evitar los accidentes de tránsito. Muchas gracias por participar. Nos veremos mañana. Que tengan un feliz día. Esto fue Informe Pastrán TV, con las entrevistas que forman